Bienvenidos a este rinconcito del lector para todos. De nuevo una aventura de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el caballero de la triste figura. Vamos a escuchar la aventura que tuvo, un final feliz y también en cierto modo gracioso y que no gustó a Don Quijote, porque la resolvió sin intervenir en ella. Es la historia de los batanes. Comenzamos la lectura. Es el capítulo 20 de la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue acabada de famoso caballero en el mundo, como la que acabó el valeroso Don Quijote de la Mancha. La aventura comienza después del entierro del pastor Grisóstomo. Ellos toman de nuevo el camino por Caballero Andante, camino que quisiera tomar Rocinante, y en esto pues les cae la noche y ocurre lo siguiente. Habla Sancho Panza. No es posible, señor mío, sino que estas hierbas dan testimonio de que por aquí cerca debe estar alguna fuente o arroyo que estas hierbas humedece. Y así será bien que vamos un poco más adelante, que ya toparemos donde podamos mitigar esta terrible sed que nos fatiga, que sin duda causa mayor pena que la hambre. Parecióle bien el consejo a Don Quijote, y tomando de la rienda a Rocinante y Sancho del cabestro a su asno, después de haber puesto sobre él los relieves que de la cena quedaron, comenzaron a caminar por el prado arriba a tiento, porque la oscuridad de la noche no les dejaba ver cosa alguna. Mas no hubieron andado 200 pasos cuando llegó a sus oídos un grande ruido de agua, como que de algunos grandes y levantados riscos se despeñaba. Alegróles el ruido en gran manera, y parándose a escuchar hacia qué parte sonaba, oyeron a deshora otro estruendo que les aguó el contento del agua, especialmente a Sancho, que naturalmente era medroso y de poco ánimo. Digo que oyeron que daban unos golpes a compás, que acompañados del furioso estruendo del agua, que pusieran en pavor a cualquier otro corazón que no fuera el de Don Quijote. Era la noche, como se ha dicho, escura, y ellos acertaron a entrar entre unos árboles altos cuyas hojas, movidas del blando viento, hacían un temeroso y blando ruido. De manera que la soledad, el sitio, la oscuridad, el ruido del agua con el susurro de las hojas, todo causaba horror y espanto. Y más cuando vieron que ni los golpes cesaban, ni el viento dormía, ni la mañana llegaba, añadiéndose a todo esto el ignorar el lugar donde se hallaban. Pero Don Quijote, acompañado de su intrépido corazón, saltó sobre Rocinante y, embrazando su rodela, terció su lanzón y dijo: «Sancho, amigo, has de saber que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la de oro, o la dorada, como suele llamarse. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes fazañas, los valerosos fechos. Yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitar los de la tabla redonda, los 12 de Francia y los 9 de la fama, y el que ha de poner en olvido los platires, los tablantes, olivantes y tirantes, los febos y belianeses, con toda la caterva de los famosos caballeros andantes del pasado tiempo, haciendo en este en que me hallo tales grandezas, extrañezas y fechos de armas que se escurezcan las más claras que ellos ficieron. Bien notas, escudero fiel y legal, las tinieblas de esta noche, su extraño silencio, el sordo y confuso estruendo de estos árboles, el temeroso ruido de aquella agua en cuya busca venimos, que parece que se despeña y derrumba desde los altos montes de la luna, y aquel incesante golpear que nos hiere y lastima los oídos, las cuales cosas, todas juntas y cada una por sí, son bastantes a infundir miedo, temor y espanto en el pecho del mesmo Marte, cuanto más en aquel que no está acostumbrado a semejantes acontecimientos y aventuras.
pues todo esto que yo te pinto son incentivos y despertadores de mi ánimo, que ya hace que el corazón me reviente en el pecho con el deseo que tiene de acometer esta aventura, por más dificultosa que se muestra. Así que aprieta un poco las cinchas a Rocinante y quédate a Dios. Espérame aquí hasta 3 días no más, en los cuales, si no volviere, puedes tú volverte a nuestra aldea, y desde allí, por hacerme merced y buena obra, irás al Toboso, donde dirás a la incomparable dueña, señora mía, Dulcinea, que su cautivo caballero murió por acometer cosas que le hiciesen digno de poder llamarse suyo. Cuando Sancho oyó las palabras de su amo, comenzó a llorar con la mayor ternura del mundo y a decirle: «Señor, yo no sé por qué quiere vuestra merced acometer tan temerosa aventura. Ahora es de noche, aquí y no nos ve nadie. Bien podemos torcer el camino y desviarnos del peligro, aunque no bebamos en 3 días. Y pues no hay quien nos vea, menos habrá quien nos note de cobardes. Cuanto más que yo he oído predicar al cura de nuestro lugar, que vuestra merced bien conoce, que quien busca el peligro perece en él. Así que no es bien tentar a Dios acometiendo tan desaforado fecho, donde no se puede escapar sino por milagro. Y basta lo que ha hecho el cielo con vuestra merced en librarle de ser manteado, como yo lo fui, y en sacarle vencedor, libre y salvo de entre tantos enemigos como acompañaban al difunto». Refiérase Sancho a la aventura que tuvo Don Quijote cuando vio venir una serie de personas con una palestra con un muerto. Todas iban vestidas de negro y a Don Quijote le pareció que eran diablos y fantasmas y arremetió contra ellos. Salió victorioso, evidentemente. Y cuando todo esto no mueva ni ablande ese duro corazón, muévale el pensar y creer que apenas se habrá vuestra merced apartado de aquí cuando yo, de miedo, dé mi ánima a quien quisiera llevarla. Yo salí de mi tierra y dejé hijos y mujer por venir a servir a vuestra merced, creyendo valer más y no menos. Pero como la codicia rompe el saco, a mí me ha rasgado mis esperanzas, pues cuando más viva las tenía de alcanzar aquella negra y malhadada ínsula que tantas veces vuestra merced me ha prometido, veo que en pago y trueco de ella me quiere ahora dejar en un lugar tan apartado del trato humano. Por un solo Dios, señor mío, que no se me faga tal desaguisado. Y ya que del todo no quiera vuestra merced desistir de acometer este fecho, dilátelo, a lo menos hasta la mañana, que a lo que a mí me muestra la ciencia que aprendí cuando era pastor, no debe de haber desde aquí al alba 3 horas, porque la boca de la bocina está encima de la cabeza y hace la medianoche en la línea del brazo izquierdo. ¿Cómo puedes tú, Sancho, ver dónde hace esa línea, ni dónde está esa boca o de colodrillo que dices, si hace la noche tan oscura que no parece en todo el cielo estrella alguna? Así es, le dijo Sancho, pero tiene el miedo muchos ojos y ve las cosas debajo de tierra cuando más encima está el cielo, puesto que por buen discurso bien se puede entender que hay poco de aquí al día. Falte lo que faltare, que no se ha de decir por mí ahora ni en ningún tiempo, que lágrimas y ruegos me apartaron de hacer lo que debía a estilo de caballero. Y así te ruego, Sancho, que calles, que Dios, que me ha puesto en el corazón de acometer ahora esta tan no vista y tan temerosa aventura, tendrá cuidado de mirar por mi salud y de consolar tu tristeza. Lo que has de hacer es apretar bien las cinchas a Rocinante y quedarte aquí, que yo daré la vuelta presto, o vivo o muerto». Viendo pues Sancho la última resolución de su amo y cuán poco valían con él sus lágrimas, consejos y ruegos, determinó de aprovecharse de su industria y hacerle esperar hasta el día si pudiese. Y así, cuando apretaban las cinchas al caballo, bonitamente y sin ser sentido, ató con el cabestro de su asno a ambos pies a Rocinante, de manera que cuando Don Quijote se quiso partir, no pudo,
porque el caballo no se podía mover sino a saltos. Viendo Sancho Panza el buen suceso de su embuste, le dijo: «Ea, señor, que el cielo, conmovido de mis lágrimas y plegarias, ha ordenado que no se pueda mover Rocinante. Y si vos queréis porfiar y espolear y dalle, será enojar a la fortuna y dar coces, como quien dice, contra el aguijón». Desesperábase con esto Don Quijote, y por más que ponían las piernas al caballo, menos le podía mover, y sin caer en la cuenta de la ligadura, tuvo por bien sosegarse y esperar, o a que amaneciese, o a que Rocinante se menease, creyendo sin duda que aquello venía de otra parte que de la industria de Sancho. Y así le dijo: «Pues así es, Sancho, que Rocinante no puede moverse. Yo soy contento de esperar a que ríe el alba, aunque yo llore lo que ella tardare en venir». «No hay que llorar», le respondió Sancho, «que yo entretendré a vuestra merced contando cuentos aquí al día, si ya no es que se quiera apear y echarse a dormir un poco sobre la verde hierba, a uso de caballeros andantes, para hallarse más descansado cuando llegue el día y a punto de acometer esa tan desemanejable aventura que le espera. ¿A qué llamas apear o a qué dormir? ¿Soy yo por ventura de aquellos caballeros que toman reposo en los peligros? Duerme tú, que naciste para dormir, o haz lo que quisieres, que yo haré lo que viere, que más me viene con mi pretensión. No se enoje vuestra merced, señor mío, que no lo dije por tanto». Y llegándose a él, puso una mano en el arzón delantero y la otra en el otro, de modo que quedó abrazado con el muslo izquierdo de su amo, sin osarse apartar de él un dedo. Tal era el miedo que tenía a los golpes que todavía alternativamente se escuchaban. Díjole Don Quijote que contase algún cuento para entretenerle, como se lo había prometido, a lo que Sancho dijo que sí hiciera si le dejara el temor de lo que oía. «Pero con todo eso, yo me esforzaré a decir una historia que si la acierto a contar y no me va a la mano, esa es la mejor de las historias», le dijo Sancho. «Y estéme vuestra merced atento, que ya comienzo». Érase que se era, el bien viniere para todos sea, y el mal para quien lo fuere a buscar. Y advierta vuestra merced, señor mío, que el principio que los antiguos dieron a sus consejas no fue así como quiera, que fue una sentencia de Catón Zonzorino romano, que dice: «y el mal para quien le fuera a buscar», que viene aquí como anillo al dedo, para que vuestra merced se esté quedo y no vaya a buscar el mal a ninguna parte, sino que nos volvamos por otro camino, pues nadie nos fuerza a que sigamos este donde tantos miedos nos sobresaltan. «Sigue tu cuento, Sancho, y del camino que hemos de seguir déjame a mí el cuidado». «Digo pues», prosiguió Sancho, «que en un lugar de Extremadura había un pastor cabrerizo, quiero decir que guardaba cabras, el cual pastor o cabrerizo, como digo de mi cuento, se llamaba Lope Ruiz, y este Lope Ruiz andaba enamorado de una pastora que se llamaba Torralba, la cual pastora llamada Torralba era hija de un ganadero rico, y este ganadero rico...». «Si de esa manera cuentas tu cuento, Sancho, repitiendo 2 veces lo que vas diciendo, no acabarás en 2 días. Dilo seguidamente y cuéntalo como hombre de entendimiento, y si no, no digas nada». «De la misma manera que yo lo cuento», respondió Sancho, «se cuentan en mi tierra todas las consejas, y yo no sé contarlo de otra, ni es bien de vuestra merced me pida que haga usos nuevos». «Di como quisieres, que pues la suerte quiere que no puedan dejar de escucharte, prosigue». «Así que, señor mío, de mi ánima», prosiguió Sancho, «que como ya tengo dicho, este pastor andaba enamorado de Torralba, la pastora, que era una moza rolliza, zahareña, y tiraba algo hambruna, porque tenía unos pocos de bigotes, que parece que ahora la veo». «Luego, ¿conocístela tú, Sancho?». «No, no la conocí yo, pero quien me contó este cuento me dijo que era tan cierto y verdadero que podía bien, cuando lo contase a otro, afirmar y jurar que lo había visto todo. Así que yendo días y viniendo días, el diablo, que no duerme y que todo lo añasca, hizo de manera que el amor que el pastor tenía por la pastora se volviese en homecillo y mala voluntad. Y la causa fue, según malas lenguas, una cierta cantidad de celillos que ella le dio, tales que pasaban de la raya y llegaban al vedado. Y fue tanto lo que el pastor la aborreció por ello, que de allí en adelante, por no verla,
se quiso ausentar de aquella tierra e irse donde sus ojos no la viesen jamás. La Torralba, que se vio desdeñada de Lope, luego le quiso bien, más que nunca le había querido. Esa es condición natural de mujeres, le dijo Don Quijote, desdeñar a quien las quiere y amar a quien las aborrece. Pasa adelante, Sancho. Sucedió, dijo Sancho, que el pastor puso por obra su determinación y antecogiendo sus cabras se encaminó por los campos de Extremadura para pasarse a los reinos de Portugal. La Torralba, que lo supo, se fue tras él y seguíale a pie y descalza desde lejos, con un bordón en la mano y con unas alforjas al cuello donde llevaba, según es fama, un pedazo de espejo y otro de un peine y no sé qué botecillo de mudas para la cara. Mas llevase lo que llevase, que yo no me quiero meter ahora en averiguallo, solo diré que dicen que el pastor llegó con su ganado a pasar el río Guadiana, y en aquella sazón iba crecido y casi fuera de madre, y por la parte que llegó no había barco, ni barca, ni quien le pasase a él ni a su ganado a la otra parte. De lo se aconjó mucho, porque veía que la Torralba venía ya muy cerca y le había de dar mucha pesadumbre con sus ruegos y lágrimas. Mas tanto anduvo mirando que vio un pescador que tenía junto a sí un barco, tan pequeño que solamente podía pasar una persona y una cabra. Y con todo esto le habló y concertó con él que pasase a él y a las 300 cabras que llevaba. Entró el pescador en el barco y pasó una cabra. Volvió y pasó otra. Tornó a volver y tornó a pasar otra. Tenga vuestra merced en cuenta las cabras que el pescador va pasando, porque si se pierde una de la memoria, se acabará el cuento y no será posible contar más palabras de él. Sigo, pues, y digo que el desembarcadero de la otra parte estaba lleno de cieno y resbaloso, y tardaba el pescador mucho tiempo en ir y volver. Con todo esto volvió por otra cabra, y por otra, y por otra. ¡Haz cuenta que las pasó todas! No andes yendo y viniendo de esa manera que no acabarás de pasarla en un año. ¿Cuántas ha pasado hasta ahora?, le preguntó Sancho. ¿Yo qué diablos sé? He ahí lo que yo le dije, que tuviese buena cuenta, pues por Dios que se ha acabado el cuento, que no hay ya para pasar adelante. ¿Cómo puede ser eso? Tan de esencia de la historia es saber cuántas cabras han pasado, por extenso, que si se yerra una del número no puede seguir adelante con la historia. No, señor, de ninguna manera, porque así como yo pregunté a vuestra merced que me dijese cuántas cabras habían pasado y me respondió que no las sabía, en aquel mismo instante se me fue a mí de la memoria cuanto me quedaba por decir, y a fe que era mucha, en virtud y contento. De modo que ya la historia es acabada, tan acabada como es mi madre. Digo de verdad que tú has contado una de las más nuevas consejas, cuento o historia que nadie pudo pensar en el mundo, y que tal modo de contarla ni dejarla jamás se podrá ver ni habrá visto en toda la vida, aunque no esperaba yo otra cosa de tu buen discurso. Mas no me maravillo, pues quizá estos golpes que no cesan te deben tener turbado el entendimiento. Todo puede ser, respondió Sancho, mas yo sé que en lo de mi cuento no hay más que decir, que allí se acaba o comienza el hierro de la cuenta del pasaje de cabras. Acabe enhorabuena donde quisiere, y veamos si se puede mover Rocinante. Tornóle a poner las piernas y él tornó a dar saltos, y a estarse quedarse quedo, tanto porque estaba bien atado. En esto parece ser que o el frío de la mañana, que ya venía, o que Sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas, o que fuese cosa natural, que es lo que más se debe creer, a él le vino la voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él. Mas era tanto el miedo que había entrado en su corazón que no osaba apartarse un negro de uña de su amo. Pues pensar de no hacer lo que tenía gana tampoco era posible. Y así lo que hizo, por bien de paz, fue soltar la mano derecha que tenía asida al arzón trasero, con la cual, bonitamente y sin rumor alguno, se soltó la lazada corrediza con que los calzones se sostenían, sin ayuda de otra alguna, y en quitándosela dieron luego abajo y se le quedaron como grillos.
Tras esto, alzó la camisa lo mejor que pudo y echó al aire entrambas las posaderas, que no eran muy pequeñas. Hecho esto, que él pensó que era lo más que tenía que hacer para salir de aquel terrible aprieto y angustia, le sobrevino otra mayor, que fue que le pareció que no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido. Y comenzó a apretar los dientes y a encoger los hombros, recogiendo en sí el aliento todo cuanto podía. Pero con todas estas diligencias fue tan desdichado que al cabo vino a hacer un poco de ruido, bien diferente de aquel que le ponía con tanto miedo. Oyólo Don Quijote. ¿Qué rumor es ese, Sancho? No sé, señor. Alguna cosa nueva debe ser, que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Tornó otra vez a probar ventura, y sucedióle también que, sin más ruido ni alboroto que el pasado, se halló libre de la carga. Mas como Don Quijote tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos, y Sancho estaba tan junto y cosido a él que casi por línea recta le subían los vapores hacia arriba, que no se pudo excusar de que algunos no llegasen a sus narices. Y apenas hubieran llegado cuando él fue al socorro apretándolas entre los dos dedos, y con tono algo gangoso le dijo: «Paréceme, Sancho, que tienes mucho miedo». Sí tengo, mas ¿en qué lo echa de ver vuestra merced ahora más que nunca? En que ahora más que nunca huele sino a ámbar. Bien podrá ser, le dijo Sancho, mas yo no tengo la culpa, sino vuestra merced, que me trae a deshora por estos no acostumbrados pasos. Retírate 3 o 4 allá, amigo. No se quitaba los dedos de las narices. Y desde aquí en adelante ten más cuenta con tu persona y con lo que debes a la mía, que la mucha conversación que tengo contigo ha engendrado este menosprecio. Apostaré, replicó Sancho, que piensa vuestra merced que yo he hecho de mi persona alguna cosa que no deba. Peor es meneallo, Sancho. En estos coloquios y otros semejantes pasaron la noche amo y mozo. Mas viendo Sancho que a más andar se venía la mañana, con mucho tiento desligó a Rocinante y se ató los calzones. Como Rocinante se vio libre, aunque él de lo suyo no era nada brioso, parece que se resintió y comenzó a dar manotadas, porque corbetas, con perdón suyo, no las sabía hacer. Viendo pues Don Quijote que ya Rocinante se movía, lo tuvo a buena señal. Acabó en esto de descubrirse el alba y de parecer distintamente las cosas. Y vio Don Quijote que estaba entre unos árboles altos, que eran todos castaños, que hacen la sombra muy escura. Sintió también que el golpear no cesaba, pero no vio quién lo podía causar. Y así, sin más detenerse, hizo sentir las espuelas a Rocinante. Y tornando a despedirse de Sancho, le mandó que allí le aguardase 3 días, a lo más largo, como ya otra vez se lo había dicho, y que si al cabo de ellos no hubiese vuelto, tuviese por cierto que Dios había sido servido de que en aquella peligrosa aventura se le acabasen sus días. Tornóle a referir el recado y embajada de que había de llevar de su parte a su señora Dulcinea, y que en lo que tocaba a la paga de sus servicios no tuviese pena, porque él había dejado hecho su testamento antes de que saliera de su lugar, donde se hallaría gratificado de todo lo tocante a su salario, rata por cantidad, del tiempo que hubiese servido, pero que si Dios le sacaba de aquel peligro sano y salvo y sin cautela, se podía tener por muy más que cierta la prometida ínsula. De nuevo tornó a llorar Sancho, oyendo las lastimeras razones de su buen señor, y determinó que no dejarle hasta el último tránsito y fin de aquel negocio. Don Quijote no mostró flaqueza alguna, ni se esterneció por lo que su siervo le decía, y comenzó a caminar hacia la parte por donde le pareció que el ruido del agua y el golpeo venía. Sancho seguíale a pie, llevando, como tenía de costumbre, el cabestro a su jumento, perpetuo compañero de sus prósperas y adversas aventuras. Y habiendo andado una buena pieza por entre aquellos castaños y árboles sombríos, dieron con un pradecillo que al pie de unas altas peñas se hacía, de las cuales se precipitaba un grandísimo golpe de agua. Al pie de las peñas estaban unas casas mal hechas, que más parecían ruinas de edificios que casas, de entre las cuales advirtieron que salía el ruido y estruendo de aquel golpear que no cesaba. Alborotóse Rocinante con el estruendo del agua y de los golpes,
y sosegándole Don Quijote, que fue llegando poco a poco a las casas, encomendándose de todo corazón a su señora, suplicándole que en aquella temerosa jornada y empresa le favoreciese, y de camino se encomendaba también a Dios, de que no le olvidase. No se le quitaba Sancho del lado, el cual alargaba cuanto podía el cuello y la vista entre las piernas de Rocinante, por si veía ya lo que tan suspenso y medroso le tenía. Y no era, oh lector, por pesadumbre y enojo, 6 mazos de batán, que con sus alternativos golpes aquel estruendo formaba. Cuando Don Quijote vio lo que era, enmudeció y pasmóse de arriba abajo. Miróle Sancho y vio que tenía la cabeza inclinada sobre el pecho, con muestras de estar corrido. Miróle también Don Quijote a Sancho y viole que tenía los carrillos hinchados y la boca llena de risa, con evidentes señales de querer reventar de ella. Y no pudo su melancolía tanto con él que a la vista de Sancho pudiese dejar de reírse. Y como vio Sancho que su amo había comenzado, soltó la presa de manera que tuvo necesidad de apretarse las ijadas con los puños para no reventar riendo. 4 veces sosegó y otras tantas volvió a su risa con el mismo ímpetu que primero, de lo cual ya se daba el diablo Don Quijote, y cuando más le oyó decir como por modo de fisga: «Ha de saber, oh Sancho amigo, que yo nací por querer el del cielo en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la dorada o de oro. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las fazañas grandes, los valerosos fechos». Y por aquí fue repitiendo todas las más razones que Don Quijote dijo la primera vez que oyeron los temerosos golpes. Viendo pues Don Quijote que Sancho hacía burla de él, se corrió y enojó de tanta manera que alzó el lanzón y le asestó 2 palos tales que si, como lo recibió en las espaldas, lo recibiera en la cabeza, quedara libre de pagarle el salario, si no fuera a sus herederos. Viendo Sancho que sacaba tan malas veras de sus burlas, con temor de que su amo no pasase adelante en ellas y con mucha humildad le dijo: «Sosiéguese vuestra merced, que por Dios, que me burlo». «Pues porque os burláis, no me burlo yo», respondió Don Quijote. «Venid acá, señor alegre. ¿Paréceos a vos que, como si estos fueron mazos de batán, fueran otra peligrosa aventura, no había yo mostrado el ánimo que convenía para emprendella y a caballa? ¿Estoy yo obligado a dicha, siendo como soy caballero, a conocer y distinguir los sones y saber cuáles son de batán o no? Y más que podría ser, como es verdad, que no lo he visto en mi vida, como vos lo habréis visto, como villano ruin que sois, criado y nacido de ellos. Si no, haced vos que estos 6 mazos se vuelvan 6 jayanes y echádmelos a las barbas uno a uno, o todos juntos. Y cuando yo no diere con todos patas arriba, haced de mí la burla que quisiérades». Ahora se enzarzan en una especie de pelea dialéctica, amo y señor. Y así siguen, amo y señor, platicando durante un buen rato y dando fin a la aventura de los mazos de batán. Lo dejamos aquí y veremos nuestro caballero de la triste figura qué nueva aventura nos tiene preparada. Hasta la próxima entrega.